ve que los demás lo perciben, ¿no? Sí. Intentar degradarle era un punto de tensión que pensé que podía ser interesante con este personaje ficticio. A mí me parece el momento cumbre del libro, la conversación con Don Miedo, que es todavía más siniestra casi que lo que tiene con Joselito, ¿no? Eso es, primero habla con un espectro y luego habla con la encarnación de todo su terror, y en este caso del terror a dar el paso definitivo que termina dando, ¿no? Luego está también la escena en la que bueno, él maneja hace tiempo la idea de volver a torear y está casi a punto de hacerlo. Sí, de eso se dirige a donde están los toros. Aparta uno de los toros. Esto sí que está más o menos documentado, que bueno, no el hecho en sí de que pusiera pie a tierra y se bajara del caballo. Él sí que recorrió su finca y bueno, de alguna manera se despidió. Y yo juego con lo que decía antes de la vanidad del volver. Yo creo que seguramente le habría gustado volver a sentirse joven y volver a sentirse torero y volver a sentirse luchador, ¿no? y fuerte, y bueno, lo hago bajarse a pie a tierra e intentar. Pero ahí está la imposibilidad física, que es como el último argumento que él necesitaba para convencerse de que tiene que dar ese paso. Sí. Y me sigo un poco. Es interesantísimo. Según me contaba Emilio, Emilio sabe bastante, seguramente intervendrá después, él siempre tuvo un miedo atroz a envejecer. Sí. Y de hecho la idea de suicidarse antes de llegar a la vejez o antes de estar muy mal le rondó toda la vida, ¿no? Es otra de las cosas porque tengo que decir que este libro, la verdad que nace como apéndice de la lectura y de la relectura del clásico de Chávez Nogales, que sí. Yo imagino que como a mí me pasó, como a gran parte de las personas, quizá no excesivamente taurinas, que se han leído este libro de Chávez Nogales, que conocí o me adentré o sentí un gran interés por conocer más sobre Juan Belmonte. Y Belmonte, una de las cosas que confiesa es que de joven, de adolescente, cuando siempre era un maleta o un maletilla, que se hizo con un pequeño revólver y jugueteaba con él y imaginaba que se pegaba un tiro, y eso lo confiesa él en ese libro igual. Es verdad, eso está... Yo creo que fue un hombre que por su propia naturaleza, por su carácter introspectivo, y jugó con esa idea toda su vida, como maduró esa idea a lo largo de su vida. Y yo creo que nunca lo acompañó. De hecho, también le confiesa a Chávez que de los primeros recuerdos de su niñez es ir con sus padres por Sevilla y oír la noticia de que han matado en Madrid al espartero, que un toro lo ha matado. Entonces, yo creo que la muerte fue una presencia constante en su vida. A lo largo de su vida. Qué interesante, ¿no? Bueno, yo me sigo, o sea, no me canso de recomendar el libro. Es verdad que tiene un ritmo premioso, ¿no? Pero es el que tiene que ser, porque es un hombre que se está despidiendo de la vida hasta de sus pequeños detalles, entonces tiene que ir al detalle. Y el hecho de que el lector en algunos momentos diga, venga, dale un poco de tal, y sin embargo el autor diga, espera un momento que aquí mando yo, eso es buena literatura, eso es una señal de buena literatura. Espera un segundo que aquí mando yo, tranquilo, que al final te va a compensar, ¿no? Y efectivamente compensa, porque termina enganchando de una manera poderosísima, ¿no? Una pregunta que no tiene nada que ver, pero que me surgía ahora cuando te escuchaba. Obviamente entiendo que no hay imágenes de Belmonte toreando. Sí, claro. Hay. Por ejemplo, para el vídeo que hemos visto ahora, sí que es de su última etapa. Perdón que hago preguntas muy básicas, ¿eh? Es que no. Soy uno completo... Sí que son imágenes de una corrida en Nimes, de su última reaparición en el año 33 o del 34, que de hecho él se despide de Madrid. Su última corrida es inaugurando las ventas, que curiosamente fue el gran ¿Esto en qué año es? En el 34. ¿Eh? En el 34. 34. Que curiosamente siempre fue el gran sueño de su adversario, pero también amigo, Joselito. Y bueno, me pareció también otro de esos círculos que hay en la vida de Belmonte que implican a Joselito, el hecho de que bueno, lo que su amigo imaginó, el concepto de un nuevo coso que diera cabida a mucha más gente, sobre todo una plaza para el pueblo, para que el pueblo no tuviera que vender el colchón, como se decía tópicamente a principios del siglo,
para poder ver los toros, y que fuera él el que la inaugurara, es otro de esos círculos. Por eso Joselito tenía que estar porque hoy incluso a los menos avezados en temas taurinos, hoy el nombre de Belmonte va asociado a Joselito, es un binomio, entonces tenía que estar en el libro también él. Y lo que tú decías... Es que era Cristiano y Messi un poco. Sí, no, claro, puede parecer, pero era esa la dualidad, incluso aún más fervorosa y ferviente porque, bueno, los partidarios en el apogeo de los años del 15 al 20, que muere Joselito en el año 20, los partidarios de los belmontistas y los gallistas se pegaban físicamente, y ellos tenían que hacer siempre el paripé de que no se llevaban mal, porque claro, no podían defraudar la expectativa de que sus parroquias, no podían los gallistas ver que su ídolo se llevaba muy bien, era compadre de Belmonte y viceversa. Entonces ellos creo que lo cuenta también Belmonte, no sé dónde, una anécdota de que cuando iban en el mismo tren, porque al final los toreros siempre coincidían en los trenes, porque el toreo en la tauromaquia en la primera mitad del siglo XX consiste en viajar mucho en tren para cumplir con todos los contratos. Ellos tenían que ir en vagones separados desde que salían de la plaza y luego pues salían de Sevilla, y en Córdoba ya pues, se juntaban en el mismo vagón y a fumar y a hablar, pero tenían que mantener esa cosa. Y es lo de Cristiano y Messi, pero elevado a... O sea, hay imágenes, pero entiendo que no hay mucho. O sea, no, el material gráfico claro, no es... Es que esto es un poco como Di Stefano y Gento, volviendo al fútbol otra vez. Que en el fondo es la tradición oral la que nos ha transmitido que eran tan grandes. Porque salvo el partido de la final de Glasgow y tal, que se está entero prácticamente y tal, el resto de los madridistas nos creemos que eran grandiosos. Porque nos lo han contado. Porque nos lo han contado, ¿no? De alguna forma hay un... A mí me interesa mucho eso, yo creo que la transmisión oral de la grandeza... Esa es la génesis de la literatura, claro, realmente. Claro. Por ejemplo, la Ilíada la escribe Homero 5, 6, 7 siglos después de que sucedieran los hechos, y la escribe pues de lo que una generación le contó a la otra. Esa es la génesis y de hecho es maravilloso porque las tres imágenes que tenemos siempre en la cabeza se van magnificando dentro de nosotros y van teniendo vida propia, ¿no? Entonces al final el mito es más grande que lo que realmente sucede. A lo mejor seguramente hoy nos ponen un partido del Madrid, hoy nos ponen el Madrid Intras del 60 y nos aburre. Probablemente, no quisiera verlo. Siempre está el riesgo, ¿no?, de quedar decepcionados. Por mi parte, solamente querría acabar, aparte de lo que luego comentemos o queráis, hablando un poco del autor. He hablado del libro, pero no he hablado apenas de Antonio, o de Fantantonio. Como él ha comentado, está desde el principio en el proyecto que yo monté con la Galerna, literalmente desde el primer día, creo yo. O sea, cuando sale la Galerna por primera vez, que es el 21 de mayo de 2016, ya hay un artículo de Fantantonio ahí. Defendiendo a Ancelotti, me parece que lo vamos a Hay que reactualizarlo. Ese es el primer artículo, señor. Y desde entonces, no sé si entonces era ya los martes, me he perdido la... Pero si no es desde entonces, los martes a lo mejor es desde hace 4 o 5 años, sí, que no fallas. Siempre estaba al principio de la semana. Eso es. Y yo diría que no, seguro, es el único autor de la Galerna que tiene un día. Es así. El martes tenemos una rutina que él me escribe el lunes y dice, ¿qué te parece si escribo de esto? Generalmente soy súper facilón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me parece bien, adelante y tal. Algún día digo, bueno, ten cuidado con esto y tal, pero en general, y qué decir, o sea, la Galerna yo diría que es un fenómeno de culto dentro del madridismo, y dentro de la Galerna el fenómeno de culto en sí mismo es Fantantonio. O sea, hay mucha gente que solamente lee a Fantantonio en la Galerna. Hughes está aquí y hay que preguntarle si lee a alguien más en la Galerna. Yo sé que lee a Fantantonio. O sea, y realmente, yo sé que suena a lo que tengo que decir ahora, ¿no? Porque yo tengo la Galerna y es que aquí, pero es un auténtico privilegio, y yo llevo 8 años, porque va para 8 años de la Galerna, llevo 8 años pensando, bueno, un día vendrá el país, o vendrá el ABC, vendrá el mundo, y lo contratará y hasta aquí hemos llegado y tal, ¿no? De momento son tan imbéciles que no lo hacen, y yo, de la forma más vil y rastrera, me aprovecho de ello mientras puedo. A lo mejor algún día se puede compatibilizar ABC, el mundo y la Galerna. Lo que estoy pensando, Jesús, es que el siguiente libro voy a coger al hater que tenga en Twitter más acendrado, lo voy a traer ahí a